te cansa la vista, te agosta la vista, tratan de bajarle el brillo, ¿sí? Siempre hay memes muy graciosos con respecto a esto de la lectura en PDF que dicen, bueno, leí todos los PDF sin gastar un peso en impresiones y después tenía la vista toda colorada, estallada, ¿sí? Obviamente, no es lo mejor leer de los PDF. Recomiendo que o lo impriman en la medida de sus posibilidades. Es un libro fundamental, ¿sí? Yo recuerdo que en el primer año de mi carrera hubo un profesor que nos decía algo que me marcó. No sé por qué, varias cosas me marcaron de algunos profesores de la universidad, pero nos decía, ustedes no se conformen solamente con lo que leen en la materia. ¿Ustedes creen que basta con lo que leen en la materia? Nos decía. No, no basta. Si ustedes piensan que solamente con lo que van a leer en la carrera van a aprender y van a saber absolutamente todo, están muy equivocados. Y tenía algo de razón en eso, ¿no? Como que hay determinados libros, al menos los clásicos, que tienen que ir formándose su biblioteca. A nosotros nos decía eso el profesor. Vayan armándose su biblioteca. Hay libros que evidentemente hay que tener. O sea, la República, hay que tener a la República. La política, ¿sí? Digo, Platón, Aristóteles, hay que tenerlos, ¿sí? Son clásicos, El Príncipe, Utopía de Tomás Moro, hay que tenerlo. Hay que leerlo y tenerlo, ¿sí? Porque son material de consulta permanente, ¿sí? En esta idea que nosotros veníamos hablando, ¿sí? De hacer una especie de Platón atemporal, un Platón actual, y pensar a Platón, yo les decía, evidentemente estábamos hablando sobre la figura de Sócrates, que es una figura emblemática para los griegos. Es una figura emblemática y es una figura emblemática también para el pensamiento racional, ¿sí? Que desencadena, ¿sí? O que se desencadena en lo que es la antigua Grecia, que como ustedes saben y lo han visto en filosofía en primer año, es la cuna del pensamiento occidental. Y después uno también podría pelearse con esa idea de decir, bueno, podemos dejar el logo racionalista de un lado y pensar o hacer un pensamiento situado desde Latinoamérica, sin depender pura y exclusivamente de las lecturas europeizantes, etnocéntricas que se hacen. De hecho, si uno lee a la mayoría de los autores europeos, son autores etnocéntricos. ¿Ya tuvieron antropología? Sí, profe, el Bien. segundo cuatrimestre del año Entonces, pasado. entonces perfecto. Nadie queda descolgado cuando digo etnocentrismo, cuando digo eh, eurocentrismo, ¿no? Concentrado como un pensamiento propiamente de Europa que es transportable a todos los lugares. Las condiciones propias de Latinoamérica hacen, ¿sí? Que tengamos que leer estos autores en clave, pero también en clave latinoamericana, y hacer nuestras propias producciones, ¿sí? No depender pura y exclusivamente de autores europeos. Digo esto y es una hipocresía total, ¿no? Lo digo de la boca para afuera porque si ven mi biblioteca para atrás es todo autores europeos. Pero bueno, ¿no? Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Pero por algo se empieza, ¿no, profe? Bueno, sí, hay unas lecturas que son obligadas, ¿no? Son obligatorias. Pero digo, vayan armándose su biblioteca también. Yo sé que por ahí cuesta, ¿no? Y que cada vez los libros están más caros, ¿sí? Pero es lindo estéticamente, inclusive tener la biblioteca ya armada, recurrir al material y volver al libro como fuente. Esto es una discusión que hemos tenido durante largo tiempo, ¿sí? Con mis compañeros, que yo les decía, generalmente cuando leemos a puchitos, ¿no? De fragmentos de autores. Vamos a leer, tenemos que leer los libros completos. Antes, ¿sí? En la educación de antes, ya estoy re nostálgico, ¿no? Porque siempre todo pasado fue mejor, ¿sí? Y el presente es una porquería. Eso es porque uno ya está entrando en algunos años y le pinta determinada cuestión relacionada a la nostalgia. No, pero más allá de eso, ¿no? Pienso, y José Pablo Feynman, por ejemplo, lo dice, antes tenían que leer a Descartes y leían el discurso del método científico y lo leían entero, ¿sí? Leían a los autores con sus obras completas. Me parece que esto de puchitos, de fragmentos, no llevan a una comprensión cabal de cómo piensa un autor, ¿sí? Leer solamente la introducción, ¿bien? Por ahí, por
por ahí por una cuestión de tiempo, ¿sí? De comodidad, y que yo entiendo de que las materias duran un cuatrimestre y uno tiene que hacer todo lo posible, lo meramente posible por, por cumplir con esos contenidos mínimos que hay en un programa, por ahí vamos a ver la fragmentación curricular, la atomización curricular, para aquellos que estudian el profesorado, ¿no? Pero esa atomización curricular se hace en detrimento de una producción de saberes más completa. Claro, la interpretación, ¿no? Esther Díaz, a full, ¿no? La interpretación de Esther Díaz de Platón, la interpretación de Esther Díaz de Foucault. Vayamos a leerlo, peleemos, ¿no? Con los autores. El Vayamos a libro, leerlo. profe, el ¿Eh? libro que usamos en filosofía es de Julio Pinto, del año pasado. ¿De Julio Pinto? Julio Pinto tiene un libro de filosofía. No, era con P. Ya te busco el nombre y ya te digo cuál es. Pero es todo Julio interpretación. Pinto tiene un manual de ciencia política, me parece, en fundamentos. Carpio. Ah, es Carpio en filosofía. Pinto que era, no me acuerdo. Bien, o estudiar de manuales. ¿Por qué uno no puede ir a leer a Platón y hacer una propia interpretación de Platón? Bien, finalizo con esto, paso a lo que decía de Colombia, ¿no? Vuelve a sobrevolar el fantasma del terror, el fantasma de las dictaduras en América Latina, ¿sí? Vuelve a sobrevolar esta cuestión de violación a los derechos humanos. Hay una postura y hay una propuesta, no solamente de la cátedra, sino una propuesta dentro de la comisión o del espacio de comisión y propiamente mía, de hacer una reivindicación, ¿sí? De los derechos humanos y estar en contra de toda manifestación de violencia. Entonces, me parece que hay que condenar los hechos que están ocurriendo en Colombia. ¿Bien? 24 o 26 muertos, el ejército en la calle, son las imágenes del terror. Hace poco pasaba lo mismo en Chile, ¿eh? Entonces, hay que estar alerta a estas cuestiones. Hay que estar alerta. No entrar en la paranoia, obviamente, pero estar alerta, ¿sí? Me parece importante estar alerta sobre Profe, estas cuestiones. Sí, Cristian. sin contar a los líderes sociales que ya meses atrás vienen muriendo, no dan explicaciones el gobierno de Duque, pero Son una incógnita, son desaparecidos. Volvemos a lo de Polínices, volvemos a Gambaro. Son una incógnita. El desaparecido es una incógnita, no está vivo ni está muerto, está en ese umbral. Y vemos, hay otro autor que le recomiendo que se llama El poder soberano y las vidas desnudas, ¿sí? De Giorgio Agamben, que habla sobre esta cuestión de estas vidas que merecen ser vividas en términos de Butler y vidas que no merecen ser vividas. Esa zona de indistinción del derecho en que entran un montón de personas. ¿Bien? Y le vuelvo a recomendar ver las entrevistas de Butler, donde habla también sobre la ocupación del espacio público, porque en definitiva eso es lo que está en cuestionamiento, y eso tiene que ver también con los griegos, y tiene que ver evidentemente con la política, que es la ocupación del espacio político. ¿Quién se puede manifestar en el espacio político? Bien, cerramos ahí, ¿sí? Podríamos estar hablando tranquilamente las 2 horas acerca de Colombia, pero estudiamos ciencias políticas, ¿no? Y van a ser futuros profesores, profesoras, licenciados, licenciadas en ciencias políticas. No podemos dejar estas cuestiones al margen de lo que está pasando, de los acontecimientos que están transcurriendo cotidianamente en la cotidianidad, ¿sí? Sobre todo cuando están íntimamente relacionados con nuestro campo de estudio. también lo podemos relacionar con el banquete, profe. Ellos ahí hablaban acerca del amor. ¿Esto que está ocurriendo en Colombia tiene algún tipo de expresión de amor? Creo que rotundamente no. Bien, vamos al banquete. Cristian me lleva para el banquete. ¿Cómo cuál es el trasfondo? El trasfondo es una reforma tributaria, ¿sí?
de un gobierno neoliberal que le exige al pueblo que haga más sacrificios. Me hace acordar a eso cuando decían el mejor equipo de los últimos 50 años que decía que pagábamos muy barato el gas, el agua. Bien, no importa. Sigamos. Y nos hizo creer, profe. Le hizo creer a la gente que estaban pagando poco. Sí, estábamos pagando muy poco. Pero bueno, no importa. Las empresas siempre tienen pérdidas, así que tenemos que compensar nosotros simples ciudadanas de nuestro bolsillo. No importa. Cerramos Colombia, ¿sí? El que quiere informarse, se informará, ¿sí? Es un poco salir de la caverna, ¿sí? Salir del mundo sensible para entrar en un mundo inteligible. Y ahí me meto con Platón, y me meto de lleno con Platón, ¿no? Giorgio Colli va a decir lo siguiente: la filosofía nace con Platón. ¿Sí? Y por ahí es medio chocante escucharlo así. Yo sé que evidentemente van a decir, pero los presocráticos, pero tales de Mileto, me dirían ustedes que no es el primer filósofo. Pero evidentemente la filosofía, ¿sí? Como propiamente la entendemos nosotros de esa forma obviamente occidentalizada, nace con Platón, ¿sí? Es Platón y es a través de Platón que conocemos a Sócrates. Obviamente, Platón va a tener esta cuestión, ¿sí? De analizar el mundo, o entiende el mundo a través del mundo sensible, el mundo inteligible, ustedes ya lo vieron, el mundo de las ideas. La idea va a ser ese pensamiento que rige todas las obras de Platón. Además, uno puede diferenciar entre distintas etapas de la obra de Platón, y después no quiero profundizar con esto porque lo vamos a ver después cuando leamos Para animarse a leer a Platón de Darío Strandriver, ¿sí? Pero evidentemente todo lo que conocemos, yo le decía, de Sócrates, que va a ser uno de sus personajes fundamentales, ¿sí? En sus obras, lo conocemos a través de Platón, porque Sócrates no escribió nada, ¿sí? Y me hace acordar a Menem, a Carlos Menem, ¿sí? Que decía que él leyó todas las obras de Sócrates. No sé qué obra leyó Carlos. Pero bueno. ¿Cuáles son las características de Platón o cuáles son estas características de la obra de Platón? Ustedes van a ver que cómo están redactadas, escritas las obras de Platón. Como diálogo. Como diálogo. Bien, Bárbara, bien. Están escritas en forma de diálogo, en forma de prosa, ¿sí? Hay cuestiones metafóricas, obviamente, pero hay algo propiamente de la escena teatral. Y esto nos remonta de nuevo a Griselda Gambaro, ¿no? Y no escribe nunca en primera persona, ¿no, profe? Y no escribe nunca en primera persona, claro, perfecto. Y yo le preguntaba, ¿sí? o traíamos a discusión esto de Sócrates, si realmente existió Sócrates. Si realmente existió. Porque muchas veces cuando uno lee la obra de Platón, parece, ¿sí? Que Sócrates se transforma en el alter ego, ¿sí? En el alter ego de Sócrates, ¿no? Platón se transforma en el alter ego, estaba aceptando a Bautista. Buenas tardes, Bautista. ¿Cómo sí? Como si fuera un protagonista de todos los relatos y las historias que ha hecho Platón. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué podemos decir? Podemos preguntarnos, ¿por qué utiliza, ¿sí? A la figura de Sócrates? ¿Por qué creen ustedes que utiliza a Sócrates? Porque podría haber utilizado a otro. ¿No? Bueno, no solamente aparece Sócrates, ¿no? Pero, por ejemplo, en el banquete aparece Agatón. Pero... Buenas. Buenas. Para vos era el reto del principio de la hora, pero después me quedo particularmente hablando con vos. Y sobre todo porque me tratás de usted. Va con onda, ¿eh? Bien, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es la pregunta, profe? Bien, porque, bien, Anabela lo contesta ahí porque, ¿cómo es? Platón, obviamente, era discípulo de Sócrates. Pero no solamente que era discípulo de Sócrates. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí en el medio? Lo admira, según tengo entendido. Es más, tipo, sigue... Era su mentor,
Claro, y aparte es Porque más. Sócrates era considerado el más sabio. ¿Qué más? A ver, ¿qué pueden decir ustedes? Tengo Él escribe. miedo de errarla fuerte yo, pero puede ser porque también, lo que me dio a entender mucho al final del texto, ¿no? Era porque puede que eran tipo amantes. Y yo voy a retomar con eso después, Grisa, esperá, porque voy a decir algo. Bueno, ya la otra vez cuando cité a Deleuze, ya le dije que Deleuze le metía, ¿sí? determinados monstruos en el ano a los filósofos y los ponía a andar. Todos estaban calientes con Sócrates. Lo voy a decir así, llanamente, en un lenguaje coloquial, todos estaban calientes con Sócrates. Pero no porque gay panic, no es por un pánico a la cuestión homosexual, obviamente el amor se va a profesar, ¿sí? Entre hombres, ¿sí? Pero además había una cuestión que la belleza, ¿sí? Lo bello, no pasaba por la cuestión estética tal como nosotros lo tenemos instalado y chipeado, ¿sí? En nuestras sociedades postmodernas. Estaban enamorados de su saber, ¿sí? Lo que se disputaba en definitiva era quién sabía más, quién era el poseedor de ese saber. ¿Bien? Y no por algo va lo último Sócrates. Pero además de que todo esté en caliente con Sócrates, y que en el Critón lo van a ver, bien, la Venus Celeste. En el Critón no, después al final cuando termina el discurso de Sócrates lo van a ver que entra uno de los amantes de Sócrates y empieza a decir, este hombre, ¿quién se cree que es? ¿Sí? Que se burla de todos, que es un sátiro, lo llama sátiro, ¿sí? Que se acostó conmigo y no tuvo relaciones, ¿sí? Dice, y que ahora quiere estar sentado al lado de Agatón, y describe y hace también un discurso su amante describiendo a Sócrates y le rinde alabanza también a Sócrates. Bueno, nada, empecé por el final. Hay otra cuestión por la cual Platón, ¿sí? Hace una apología de Sócrates. Y esto no me parece menor. Hace una apología, es decir, hace una defensa de Sócrates. ¿Por qué hará una defensa de Sócrates? ¿Por qué defiende a Sócrates? Por lo que le había pasado. Platón queda mal y muy le enojado. pegó mal. Bien, Sí. Rafa, le pegó re mal la muerte de Sócrates. Claro. Bueno, muerte, asesinato. Y más ¿Sí? que nada porque fue injusta. Bien, y sobre todo porque Platón lo va a decir, mataron a Sócrates por ignorantes. De hecho, cuando lean la última parte, porque sentía que no hubo justicia y no se va a recuperar nunca de la muerte de su maestro. ¿Sí? En un primer momento se quiere, Platón como que lo invitan a sumarse porque parte de su familia estaba en el nuevo gobierno y él decide no sumarse cuando lo obligan a suicidarse a Sócrates. Sí, obviamente. Lo destierran o le dan la opción de la cicuta, él por esto de no vivir fuera de la ciudad y que la cicuta. Sí, hace como bien lo que dice Bárbara, también lo que dice Julio, hace una reivindicación de su maestro. ¿Sí? Hace una reivindicación de su maestro, como diciendo, ignorantes, miren a la persona que mataron, miren del ser que nos perdimos, ¿sí? Esto es lo que está diciendo en todos sus escritos. Es una persona que está hiper dolida con el asesinato, con la muerte, con el juicio de Sócrates, ¿sí? Que muere en el 470. En el 400 lo conoce, en el 409 lo conoce Platón a Sócrates, que Sócrates tenía una gran influencia, como decía la profesora Eliana, sobre la juventud. Cuando vayan al Critón, cuando vayan a leer el Critón, que es un texto hiper cortito, el deber ciudadano, ahí van a escuchar también, por boca de Platón, obviamente, a Sócrates dando su explicación de por qué él prefiere el juicio antes que el destierro, con respecto a lo que decía Julio.
¿Bien? Pero no se recupera nunca, nunca se recupera Platón, ¿sí? De la muerte de su maestro. Y de hecho, después... disculpe, Sí, después es sí. por eso que capaz que después hace tanto mención sobre el tema de la justicia y la injusticia, ¿no? Recalcar siempre eso para una buena polis. Sí, sí, obviamente. Obviamente. Y obviamente que es así, ¿no? Que me parece de que cuando nos preguntamos si en verdad era un alter ego Sócrates, me parece que hay no solamente manifestaciones de otros filósofos que hablan de Sócrates, además de Platón, y por eso podemos reconocer la existencia o de que verdaderamente existió, sino que también la figura de Sócrates se va a asemejar mucho a la figura de quién. Ah, los maté con esta pregunta. ¿A quién se va a asemejar más ¿Cómo, adelante? profe, la pregunta? ¿De Dios? ¿A quién se va a parecer? Piensen en Sócrates, ¿sí? ¿Cómo Una era la persona pregunta, profe? que fue enjuiciada, ¿sí? Por un tribunal. A Que fue Jesús. Bien, a Jesús, Julio. Perfecto. Evidentemente, aquel que, iba a decir, creó el personaje de Jesús. Hoy me desperté más ateo que creyente. Aquel que diseñó el cristianismo, obviamente conocía la historia de Sócrates, porque hay mucha semejanza con Jesús y Sócrates. Por ejemplo, tener presente esta cuestión del discípulo. Jesús también estaba rodeado de discípulos, Platón también, ¿no? Lo seguían para todos lados. Y eso me da pie para arrancar con el banquete, ¿no? Y los 12 discípulos. Claro, evidentemente hay muchas semejanzas con Jesús y con Sócrates. Capaz que alguien me agarra y me dice, no, nada que ver. Bueno, sí, obviamente que Agustín de Hipona retoma a Platón, obviamente que Santo Tomás también, cuando crea Utopía, o cuando hace, Tomás de Aquino, cuando hace Utopía, está leyendo la República de Platón, obviamente. Obviamente que están conectados, obviamente que están íntimamente conectados, obviamente que están relacionados. Pero vamos al banquete propiamente dicho. Salgamos del banquete, saquemos no. Sí, Jesús tampoco no escribió. Perfecto, Brisa. Gracias. Eso os ayuda a memoria, me vienen re bien también. Jesús nunca escribió, ¿no? Lo que conocemos de Jesús lo conocemos también a través de su discípulo. Otra cuestión en pos de mi argumento de que hay una semejanza entre Sócrates y Jesús. Pero vayamos a la cuestión del eros, ¿sí? Del amor, que obviamente después va a ser retomado no solamente por Lacan. Este texto es leído por Lacan, es leído por Freud, obviamente. No me quiero ir o nuevamente una cuestión psicoanalítica, pero por ejemplo, cuando después en el último discurso Sócrates habla de la falta y como carencia, el amor como carencia y como falta, está hablando de términos psicoanalíticos que se utilizan hoy. Digo, fíjense la persistencia del pensamiento de una obra, ¿no? Cómo esta obra aún hoy incide, ¿sí? En el desarrollo teórico posterior, de otros autores. Cuando, por ejemplo, Lacan habla, ¿sí? De las relaciones de dominación entre amantes y amados, está pensando en la obra de Platón y está pensando en el banquete, ¿no? Pero a esta pregunta, ¿qué es el amor para ustedes? Empecemos por ahí. ¿Qué es el amor para ustedes? Realmente, tratemos de rendir nuestras propias alabanzas antes de entrar a rendir o a escuchar lo que tienen para decirnos Fedro. Yo tengo algo. Juan. ¿Vos tenés algo para tirar Yo ahí? tengo delirio para tirar, dale. Dale, vamos con delirio para tirar. Para mí, como el amor en sí es como un conjunto de sentimientos bastante fuertes que uno puede sentir por una persona, o sí, generalmente por una persona en general. O sea, un conjunto de sentimientos tan arraigados en uno que se expresan por demás hacia una persona. Igual también es muy de concepción lo que vendría siendo social y todo eso, ¿no? Porque obviamente yo estoy traspasado por todo lo que es la sociedad y lo que es el amor, ¿no? Pero eso sería más que nada como yo lo definiría.
Bien, ¿alguien más le quiere rendir alabanzas a Profe, Eros? yo. Vamos, Eh, vamos, vamos, me gusta. O sea, ¿saben qué? Para recrear la verdadera escena nos falta vino, porque hay un factor fundamental en toda la obra. Perdón, ya te dejo, Max, con esto termino, pero así también nos metemos de lleno en la obra y matamos 2 pájaros de un tiro, como quien dice. Hay algo y una característica fabulosa de la obra, ¿no? Que todo está atravesado a través del vino, ¿no? Y empiezan a discutir embriagados, ¿sí? No es que están discutiendo. Incluso ustedes van a ver que en las primeras partes, ¿sí? El banquete de Platón dice, bueno, debido a que anoche nos juntamos y nos pusimos re en pedo, ¿sí? Tratemos de hoy beber con moderación para llevar adelante a cabo la discusión. O sea, se la dieron en la pera la noche anterior, como quien dice. Se ríe Max. Pero evidentemente no era solamente una discusión, que la palabra, yo les decía, es fundamental para los griegos, y la discusión y la cuestión argumentativa es fundamental, y ganar un debate y demostrar la valía, ¿sí? Todo eso se pone en juego, evidentemente, en el banquete, sino que también poder esbozar una palabra, ¿sí? Y esbozar un argumento estando en pedo, ¿no? Y además, otra de las cosas que va a decir también es que Sócrates puede tomar hasta el hartazgo, que siempre toma y nunca se pone borracho. Y nunca está borracho. El tipo toma, dice en un momento, bueno, todos decidimos, ¿sí? Que en este banquete vamos a tomar moderadamente, a excepción de Sócrates, que sabemos que es un mamerto, ¿no? Bien. Pero además había que mantener la cordura, ¿no? No se podía hablar de cualquier pavada, ¿no? Me imagino teniendo la presión, ¿no? De rendir alabanzas a Eros y que en última instancia le toque a Sócrates, ¿no? Es como que tener la presión, evidentemente todos tenían la presión de esbozar sus argumentos y alabanzas sobre Eros de la mejor manera posible, ¿sí? Porque en definitiva era como que dabas como un pavo, como un pelotudo, si estabas borracho y no podías decir una palabra. De hecho, hay uno de los participantes que le da hipo y que no puede dar el discurso. Bueno, no importa. Sí, pero no solamente el banquete es una comida, ¿sí? No solamente que el banquete es una comida, sino que cuando se ponen a hablar están de sobremesa. De hecho, Sócrates llega tarde, ¿sí? Se queda dando vueltas, ¿sí? Una especie, bueno, sin representantes tan fachos, ¿no? Quizás, por la polémica en el bar. Hubiese estado bueno tener a un Mauro Viale ahí metido, entre medio de filósofos. Nah, pero pensemos en gente un poco más lúcida. Me parece que... Bueno, profe, yo lo que tenía para decir era, Dale, tomando la palabra de Bautista y a lo de Sócrates, básicamente, y también algo del anfitrión, no me acuerdo el nombre, que puede ser lo mejor que te puede pasar. Agatón. Claro, Agatón, puede ser lo mejor que te puede pasar o lo peor del mundo, dado ya la correspondencia de este Eros que puedas sentir. Va de la mano con lo que dice Bautista, es un menjunje de sentimientos que a veces no sabemos cuáles son o qué te está agarrando, y es algo muy confuso que suele pasar. Y casi nunca, y el que dice que entiende lo que es el amor es un mentiroso, porque nadie sabe lo que es. Es una fuerza de afuera que te hace hacer cosas que vos después te pones en retrospectiva y decís, uy, la vergüenza que di, o ahora no lo haría, y básicamente lo vas a volver a hacer, porque el amor te lleva a eso. ¿Qué fue, se puede decir, lo más loco que hizo Max por amor? No, No se puede decir, ¿no? No, me parece que no. No, bueno. Una especie de éxtasis, ¿no? Un Básicamente efecto, bajás las defensas, un bajás mucho las un defensas efecto y permitís, narcótico. claro, bajás la defensa y permitís que pasen cosas que no tendrían que pasar. ¿O no? Eso sería. Bien, ¿alguien más quiere rendirle sus alabanzas a Eros?
Profe, Vamos, yo quería Bárbara. agregar a lo de Maxi que para mí es como que no se compara, no, ni siquiera si objetivamente se puede comparar con otros sentimientos. Por ejemplo, no es que se pueden agrupar siempre en dos grupos los sentimientos buenos y malos, pero no sé, el disgusto, temor, podés agruparlos como de un lado la emoción, la felicidad, el entusiasmo, la excitación, lo podés poner como de otro. Pero el amor es como que no se compara con ninguna otra, por los efectos que tiene. Rafa iba a hablar y tomó la posta Bárbara. A ver. Sumar a eso que por ahí también hay algo que no, creo que el amor no se puede explicar, y porque es un sentimiento de etapas que no solamente se puede sentir hacia otra persona, sino que se puede sentir hacia recuerdos de cosas, y que por eso es que por ahí cuesta tanto darle una definición de lo que es, y que es algo personal, porque cada uno puede medirlo de diferente forma. Qué sé yo, uno cuando es más joven, por ahí puede hablar del sentimiento de amor referido a la novia, podemos referirnos al amor a un amigo, el amor a un padre, de más grande a un hijo, de mucho más grande a los nietos, y por ahí, por eso creo que son diferentes formas de amor, y que por ahí uno no tiene cómo medirlo o cómo referenciarlo, porque en cierta forma, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de amor? ¿Con respecto a qué? Sé, por ahí también muchas personas pueden amar los libros, ¿sí? Pueden amar un auto, pueden amar pueden sentir amor por hijos. Por eso digo, no solamente es hacia otra persona. Muy bien, muy bien. Escuchen, me parece de que con respecto un poco a lo que decía Rafa y también lo que decía Max, ¿sí? Hay algo que está presente ahí en el discurso de Fedro, ¿no? Cuando Fedro empieza a rendirle alabanzas al amor, dice lo siguiente, a mí me parece magnífico esto. Obviamente, si nosotros celebraríamos el banquete de forma platónica, entre comillas, las mujeres no podrían participar de él, ¿no? Tendríamos que estar expulsando a Bárbara, a Anabela, a Luciana, porque no eran consideradas ciudadanas, y no tenían el don de la palabra, ¿no? Que era también lo que transformaba a una persona en ciudadano y podía participar, ¿sí? De los asuntos públicos, que en definitiva eran los asuntos políticos de la polis. Nada, pero párrafo aparte, como nosotros decimos que hay que actualizarlo y llevarlo a nuestro contexto actual, ¿sí? Pienso en lo siguiente, Fedro dice algo fenomenal, Fedro es el primer orador, ¿sí? Uno de los primeros oradores de ese discurso, y dice, si un ejército estuviera compuesto de amantes y de amados, sería invencible. Nadie los podría derrotar. Porque obviamente uno por la persona amada da la vida, ¿sí? Aquellos que tienen hijos, pienso por ejemplo en Luciana, que la otra vez me decía algo así como que su hijo tenía fiebre, su hija, no sé, tenía fiebre. Luciana, darías la vida por tu hijo, ¿no? Porque saquemos la relación amante y amado como relación de pareja, ¿no? No más, y pensemos un poco en la multiplicidad del amor. Darías la vida por tu hija. O por su persona amada, o por su compañero o compañere, ¿sí? Por aquellas personas que ustedes aman. No darían la vida. Imagínense, ¿no? Pongámonos en esta concepción que tiene Fedro al rendirle alabanzas al amor y decir, nosotros si creamos un ejército de amantes y amados somos invencibles. Y es genial, ¿no? Porque imagínense estar en un terreno de batalla con la persona que aman y evidentemente van a tratar de cubrirle la espalda y cuidarlo lo máximo posible. Tiro esa para, además, empezar por Fedro, que es el primero que le rinde alabanzas al amor. Cristian, Sí, rinde alabanzas al amor.
A mí con lo que lo asocié es cuando habló Aristófanes, cuando le tocó el turno, que refirió a un mito respecto a un ser que poseía los dos sexos, y que bueno, después fue separado. Entonces ese ser, al estar separado, sus dos partes, continuamente estuvo buscando el poder volver a unirse. Y yo tomo que el amor es eso, o sea, es como que uno necesita complementar lo que le falta. Entonces es por eso que convive, se relaciona con gente que tiene aquello que a uno le falta, para poder complementar o compensar aquello que a uno le falta. ¡Apa! Bien, ahí Anabela la tiró. Y el amor propio, para amar a alguien primero hay que amarse a sí mismo, ¿no? Pero, a ver, retomo un poco lo que decía, ¿sí, Cristian? Que me parece sumamente interesante. No sé si en verdad me parece que ese discurso es de Aristófanes, si no tengo mal entendido, ¿no? Dije Aristófanes, profe. Bien, sí. Aristófanes es el que dice el discurso, sí. Cristian se adelantó porque una de las actividades del próximo trabajo práctico van a estar relacionadas en elegir uno de los disertantes y desarrollar su discurso. Pero es cierto lo que dice Cristian, ¿no? De cómo que en verdad las personas estaban unidos a un gran ser que tenía 4 patas, ¿sí? Que tenía 4 brazos y eran andróginos, ¿sí? Es verdad que tenían ambos sexos, pero su vanidad le hizo creer que podían alcanzar a los dioses. Entonces Zeus los cortó con su rayo en la mitad. Entonces esas mitades que se unen, que se vuelven a unir para lograr la plenitud y la felicidad. Y estamos reatravesados por esto. Estamos reatravesados por esto. Supongo que acá, de los 18 participantes, todos en alguna vez nos enamoramos. Sí, y generalmente uno busca una persona que es totalmente opuesta a cómo uno es. Yo personalmente, las experiencias que tuve generalmente eran todo lo contrario a cómo actuaba yo. Por ahí yo soy demasiado obse con el tema del orden en mi casa y eso. Y estas personas generalmente... No te voy a invitar nunca a mi casa, Cristian. eran todo lo contrario. Tengo libros tirados por todos lados. En mi casa es igual, profe. Mi mamá es maestra. Bien. Y tiene todo lleno de apuntes y libros y demás. Bueno, sí. Lamentablemente, a mí me encantaría que no estemos en una situación pandémica, pero prometo que yo creo que no por esas cuestiones del destino y creyendo un poco en la predestinación al estilo de los griegos, nos vamos a volver a cruzar en el camino. Y ahí vamos a poder hacer un verdadero banquete con vino y como corresponde, con comida, y nos vamos a quedar filosofando. Lo prometo. Bien, sigamos, ¿no? Sí. Ahí la compañera Anabela decía cómo uno se puede dar cuenta si está enamorado. Es totalmente evidente, porque te lleva a hacer cosas que por ahí vos no harías por otra persona. Qué sé yo, tener que tomarte el bondi a las 5 de la madrugada para volver a tu casa y que al otro día tenés que entrar a la guardia a las 7 de la mañana y vos lo haces igual, o sea, no te importa. Esas cosas van determinando de que algo te está pasando, o sea, no lo... Me encanta. Profe, volviendo a la pregunta que vos me decías qué locura había hecho, ahí Cristian me dio el pie.
También podés hacer de salir 2 de la mañana con una bicicleta de 80.000 pesos recién comprada y te metes en el medio de la Villarrita, solamente por eso. El amor sobre toda diferencia social, dijo Tiran Rodrigo. puras anécdotas los chicos, ¿no? Mirá, Pura mirá, anécdota. Estamos han, muy... han- han estado enamorados, muy enamorados. Bien. Volvamos, ¿no? Entonces, en un momento, el segundo orador, ¿alguien quiere hablar sobre el segundo orador o tengo que hablar yo del segundo orador? Yo tengo todo anotado, fíjense, tengo, hablando de obsesiones, 2 papelitos tengo. Bien, el segundo orador, ¿sí? Que ahí lo anoté, yo anoté el orden, que es Pausanias, o Pausanias, no sé cómo se le dirá. ¿Qué dice? A ver, ¿qué esboza sobre el amor? ¿Qué alabanza le rinde? Ay, parezco muy, muy hincha, Dale, Brisa. abriendo el micrófono a cada rato. Pero Pausinas creo que era, ¿no? Sí, Decía sí, no que, importa. agarrando lo que decía Fedrón, es que si hay un amor, obligatoriamente o necesariamente hay 2 amores. Y ahí entra el Venus celeste y el Venus popular. Bien. ¿Y qué dice? Porque acá me parece que es bien lo que lo trae Brisa a colación. Hay una cuestión de los griegos que no tiene que ver el amor con una cuestión, no tiene que ver con una cuestión del deseo sexual, o no simplemente con el deseo sexual, ¿sí? Eso para ellos estaba mal visto, ¿sí? Inclusive en una parte seguramente del banquete, cuando estaban avanzando sobre los discursos, dicen, no hay nada peor que un amante, ¿sí? Que está con una persona, ¿sí? Por conseguir un puesto laboral o una mejora laboral, ¿sí? O para enriquecerse, ¿sí? Entonces, me parece que es interesante, mientras pasa un auto por la ventana, me parece que es sumamente interesante pensar que el amor hacia el otro estaba atravesado por este amor hacia la sabiduría, hacia lo que uno sabe, ¿no? Por eso todos estaban recalientes con Sócrates. Y además que estaban todos recalientes con Sócrates, en un principio, cuando Sócrates entra a la casa de Agatón, que es el que ganó la primera tragedia y por eso se juntan a celebrar el banquete, van a ver que hay una serie de chicanas que se tiran entre los autores. Profe, igual se demoró en entrar, no entró rápido. No, claro, no entró enseguida porque se quedó dando vuelta, ¿no? Se encontró una persona que no estaba invitada, le invita y dice, bueno, andá, adelantate, entra vos y después voy yo, ¿sí? Y cuando entra a la casa, de Agatón, le dice, qué bueno, Sócrates, de que vos estés acá, le dice Agatón, no le hago la traducción literal, ¿no? Pero dice, qué bueno que estés acá, Sócrates, qué bueno compartir toda la sabiduría con vos, quiero sentarme al lado tuyo, ¿sí? A ver si puedo aprender algo, le dice Agatón, ¿no? Y Sócrates le dice, mirá, Agatón, si el saber sería una cosa que se transmite por el roce de la piel, y es excelente, esto me parece que es genial del banquete, si el saber sería algo que se transmite por el roce de la piel, yo me vería privilegiado de sentarme con vos, porque vos sos el que ganaste la tragedia, fuiste el que te enfrentaste a tantos oradores, ¿sí? Y además a un público tan grande que en verdad yo me sentiría satisfecho si me sentara al lado tuyo para aprender todo lo que vos sabés. Porque Sócrates era re chicanero. Sos tan chicanero, dijo Feynman Malo, pero mal. No, pero además le tira todo el tiempo, cuando él retruca, cuando usa la mayéutica, ¿sí? Este método de enseñanza que tenía Sócrates, que hace preguntas y repregunta, ¿sí? Porque ese era también su método de enseñanza, es como que le hace una mojada de oreja. Bueno, vamos a ver si vos que ganaste la tragedia podés aguantártela contra mí. ¿Sí? Hay una disputa por la cuestión del poder también, ¿no? A mí me reencantó esa parte porque, tipo, literalmente es la mayéutica, tipo, que siempre te enseñan, pero plasmada completamente, ¿entendés? Sí, sí, obviamente, pero además hay una característica de Sócrates o de la filosofía socrática, o sí, si se puede decir que existe algo así,
bien, que tiene que ver con esta cuestión de ser polémico. Todo el tiempo está polemizando, ¿sí? Todo el tiempo está polemizando, es un polémico en su esencia misma. El tipo anda descalzo y eso le re molesta a los griegos. Y anda vestido con su misma capa todo el tiempo, ¿sí? Y les molesta eso. Y les molesta que tenga tanta influencia sobre la juventud también, ¿no? Es un provocador, es una persona que hoy podríamos decir es un provocador. Por eso cuando entra el amante y dice yo lo voy a desnudar a este gordinflón, ¿sí? En verdad es un sátiro, es una persona que permanentemente se burla de los demás, ¿sí? Y que está buscando como una especie de roña, ¿sí? Pero el tipo en verdad lo que está haciendo es enseñando, para mí, esta es mi interpretación de Sócrates. Todo el tiempo deja una enseñanza, todo el tiempo deja una enseñanza. Y eso lo van a ver en el Critón cuando él prefiere, ¿sí? Morir enjuiciado que irse al destierro. Porque dice, en definitiva yo lo que quiero hacer es cumplir con las leyes de esta ciudad, que es mi ciudad. ¿Sí? Y que bueno, después podríamos discutir, ¿no? Pero la cuestión de lo bello, de lo justo, está presente permanentemente en la obra de Platón y está permanentemente presente en la organización de la polis. La ciudad, los mitos fundacionales, ¿sí? de la Grecia antigua dan cuenta de esto. Los mitos fundacionales de la ciudad de Grecia, ¿sí? En definitiva, surgen por un enfrentamiento entre dioses, que por un lado estaba Poseidón y por el otro lado estaba Atenas, ¿sí? Hoy la capital de Grecia se llama Atenea, ¿sí? Por Atenas. Atenas se llama Atenas por Atenea, perdón. Hice un meollo ahí, una mezcla. ¿Pero por qué? Porque se disputaban el nombre de la ciudad, ¿sí? Y quién le rindiera culto a alguno de ellos, y en esa pelea, ¿sí? Poseidón le ofrece agua, ¿sí? Y transitar abiertamente por los mares con seguridad, y con su lanza, ¿sí? Agarra y le pega a la tierra y dice, este es el regalo que le tengo yo para ustedes. Y sale y brota agua salada, ¿sí? Y por el otro lado viene Atenea y le regala el olivo, y el olivo, con eso pueden hacer aceite, pero también significa el conocimiento y la sabiduría, y lo vence a Poseidón. Y Poseidón se queda re caliente, inunda toda la ciudad, hasta que Zeus le dice, pará loco, ¿qué estás haciendo? No inundes toda la ciudad, que esta nos rinde culto a nosotros, porque hay una relación de reciprocidad entre lo que son los dioses y los humanos, ¿bien? Los dioses necesitan también de los humanos y necesitan que los humanos le rindan culto, ¿sí? Por eso la disputa también. Y le dice, pará loco, ya vas a encontrar una forma de vengarte. ¿Y cómo se venga Poseidón? ¿Sí? Haciendo que las mujeres no puedan participar en política. Ese es el mito fundacional de la Grecia antigua. Y por eso en el banquete evidentemente encontramos solamente hombres. Y la mujer cumple una función netamente reproductiva, volviendo a la cuestión de los roles de género. Bien. Retomando, ¿sí? Retomando a la cuestión del banquete. Pasamos a Eryximachos. ¿Qué dice Eryximachos? Bueno, ya el cuarto lo desarrolló Cristian. ¿Alguien quiere desarrollar Eryximachos? ¿Alguien anotó lo que decía? Si no, vamos a mi pequeño librito. Dale, Brisa, dale. Yo sé que vos querés. Dale, ¿qué dice? Bueno, también retomó lo de Pausinas y habló sobre que los dos amores se pueden distinguir en la música, en la medicina y en otras funciones más, ¿no? Y hablaba sobre el amor ordenado y el amor no me sale el nombre, intemperante, algo así. Y el amor ordenado se guiaba por la armonía y el otro por la destrucción. Algo así creo que era, tengo anotado un quilombo. Sí, obviamente que todos tenemos nuestras anotaciones, ¿no? Pero también No sé. hay algo... Sí, Bárbara. No, que era también no. Sí. Que retomando lo que decía Brisa, que él interpretaba que era la unión de los contrarios, era la armonización.
Por Perfecto, eso era, por ejemplo, la armonía se va a lograr, la reinterrumpí. La armonía se va a lograr en la unión con los opuestos. Perfecto, bárbaro. Dale, bárbaro, dale, desmuteate. Igual, iba a volver. no, igual ¿Eh? ustedes cómo son de chupamedia, y yo se lo digo en la cara, porque yo no me guardo nada, son chupamedias, porque cuando vamos a la clase del teórico, que yo me conecto después, ¿sí? Están todos con la cámara prendida, sí, qué interesante, profesora Eliana, pero acá nadie interactúa con el pobre Milton ni prende la cámara, gracias. Y profe, Profe, ahora pero se ¿no te le puede hablar de molesta? usted, ¿viste? ¿No le molesta que esté comiendo? Pero por favor, ¿qué me va a molestar? Si quiere, prendemos la cámara, no hay problema. Es la cuestión de cada uno. O sea, acá estamos en el ámbito privado de cada uno. Gracias. Porque la interacción para mí es más importante. En eso yo coincido con la profesora Eliana. Me hace sentir de mejor manera el hecho de poder vernos a la cara, ¿sí? De poder vernos a la cara. La otra vez Max me hacía una pregunta y después en la última parte de la clase lo quiero retomar con respecto a la democracia, ¿sí? Y después vamos a ver la importancia que tenía la democracia. La democracia en la antigua Grecia era una democracia de tipo directa y solo participaban los hombres, ¿sí? Los varones, hijos de atenienses. El resto estaba excluido de la participación, tanto las mujeres como los extranjeros como los esclavos. Era una democracia de tipo reducida. Me parece que esto es interesante a la hora de tener en cuenta. Bien, vuelvo y retomo con la cuestión de Bárbara. El amor, como decía Cristian, uno se enamora de personas que son opuestas, ¿sí? Pero a su vez hay otra de las cuestiones, Mac, te silencio porque me da mucho eco. Otra de las cuestiones, ¿sí? Es que cuando nosotros pensamos al amor, no pensamos en una equidad, pensamos en una relación de dominación. Siempre, y esto ya me pongo un poquito más lacaniano, ¿sí? Que en verdad estoy vendiendo humo, porque tendría que hablar una persona especializada en el tema, he leído de Lacan un par de cosas nada más, pero no en profundidad. Cuando pensamos, ¿sí? Al amor, pensamos en una relación de dominación, ¿sí? Nosotros veíamos que el poder, y ustedes seguramente lo han visto en su definición más de Villiquen, que el poder es una relación de dominación en la cual una persona manda y otra obedece. Esta lógica también se reproduce, ¿sí? En las relaciones amatorias, en el amor propiamente dicho. Siempre hay alguien que ama más y alguien que ama menos. Sí, además de posesión. Y después podemos discutir, y quiero que de este debate, si esta disertación devenga en una cuestión de pensar las relaciones hoy, ¿sí? De pensar las relaciones hoy. Claro, en los discursos del amante y del amado, que son utilizados después por Lacan, está esta cuestión de que siempre hay alguien que ama menos y alguien que ama más. Y el que ama menos domina el que ama más. ¿Sí? Y está medio feo pensarlo así. Es durísimo pensarlo así. Es durísimo porque uno siempre tiene esa cuestión de democratizar, por eso iba con la cuestión de la democracia, que me había preguntado otra vez Max, democratizar el amor no es democrático. Pero es la realidad, profe. Es la realidad, pero bueno, nosotros tendemos a democratizar todo. Tiene que ser equitativo, tiene que ser igualitario, ¿sí? El amor tiene que ser, lo que doy tengo que recibir lo mismo a cambio. No, lamentablemente, yo se lo digo así, no funciona así el amor, ¿sí? Igual no quiere decir que estas cuestiones sean tan estancas, ¿sí? De que permanentemente haya una persona que ama menos y otra persona que ame más, ¿sí? Sino son relaciones, obviamente, de dominación, de poder, pero que son cambiantes. Evidentemente puede haber momentos. No, la persona que ama menos domina, ¿sí? Porque sabe que el otro siempre va a hacer todo para conservar el amor. Sí, pero no se puede medir el amor. O para decir que alguien ama más o alguien ama menos. Pero eso no tiene que también. Me parece. Está bien, Rafa. Me parece, el amor no es cuantificable. Rafael Benítez. Ahí, página 25, 2007, como una cita, ¿no? El amor no es cuantificable. No, obviamente que no se puede cuantificar, pero hay
hay algo que dice Zizek, que me acuerdo, que es esta cuestión de que amar es radicalizar las diferencias de una persona con respecto a las otras, ¿no? Y obviamente Zizek está haciendo una lectura del banquete, y todos los filósofos y pensadores contemporáneos, tanto psicoanalíticamente o no, y después Zizek recupera todas las categorías psicoanalíticas lacanianas para desarrollar sus teorías políticas, está pensando en esta cuestión de cómo uno idealiza al otro, cómo lo ubica en un pedestal, ¿no? Cómo hay una construcción de que el otro no tiene errores, de que el otro es un ser perfecto, que el otro es un ser angelado, ¿no? Porque estas cuestiones, quieras o no, que se hablan en el banquete, están presentes cuando nosotros pensamos el amor. Por eso yo le decía, bueno, vamos a rendirle alabanza al amor. Y evidentemente, todo lo que transcurre, o los discursos que transcurren en ese banquete platónico, hoy lo tenemos pensado, ¿sí?, de esa manera. Y pensamos esta idea del amor como contrario, que se juntan, que tiene una armonía, la media naranja, y toda esa cuestión. Sentimental hoy. Bien. Nada. Eso. Profe, Bien. Cristian. igual contemporáneamente Eros se reformó, este, se cambió un poco porque, por ejemplo, hoy en día el tema del poliamor y todas estas cuestiones que hoy nos interpelan como sociedad, yo calculo que en cierta forma y en cierta medida no degradan ni tampoco le bajan el nivel del amor. O sea, son formas tal vez que las parejas actuales buscan de poder mantener la relación, porque saben que se necesitan o desean seguir juntas, ¿no? La otra vez con respecto a eso veía un meme que decía, una persona cuando está libre y soltera, y decía, no, yo no creo en la monogamia es una imposición cultural, ¿sí? Pero después cuando estaba enamorada dice, bueno, no quiere decir que porque esté enamorado las personas no tengan libertad y capacidad. Bueno, no sé, es cierto, podríamos pensar al amor desprendido de este sentido de propiedad, ¿sí?, que es muy fuerte y que está muy marcado también en nuestras sociedades, y pensar otras formas de amor, otras formas de deseos más libres, ¿sí?, de afectaciones libres. Pero bueno, a mí me parece, y esto es una opinión personal, que por más de que uno construya una relación abierta, libre, hay una responsabilidad afectiva que es muy importante. Uno no puede jugar con la otra persona. Eso no está bueno. A mí, eso es lo que yo pienso, ¿no? Siempre tiene que haber una cuestión, obviamente, de equilibrio en las relaciones de amor, pero también de honestidad y de confianza en la palabra del otro, y tampoco se trata de esto de, bueno, entramos en un juego de una relación o un poliamor donde somos libres, pero siempre con la responsabilidad afectiva correspondiente. No sé, me parece que hay veces que no todo coincide tan así, ¿no? Como que si bien estamos rompiendo con determinadas construcciones sociales y esquemas, y de hecho traje un libro, que después se lo voy a leer, que se llama Ética Amatoria del Deseo Libertario y las Afectaciones Libres y Alegres, porque sabía que me iban a decir, todo este amor que nosotros estamos hablando se cae a pedazos, profesor, y sucumbe por todos lados, y en verdad las relaciones de amor no son las relaciones de amor de nuestros padres, ¿sí? Me parece que hay que repensar, obviamente, al amor y al eros, ¿bien? Y repensarlo también en esta cuestión de que durante un montón de tiempo nos impusieron que las relaciones o el amor tenía que pasar por la unión de sexos opuestos y por relaciones de tipo heterosexuales, pienso, ¿no? Pero sí, es cierto lo que decís, Cristian, o sea, coincido. A mí me recuesta, a ver, Bautista, me recuesta lo del poliamor.
Aguante el matrimonio. Una oda al matrimonio heterocapitalista y normativo. Vamos. De Judith Butler, poco, ¿viste? Judith Butler, no, un meme, ¿no? Ah, el banquete de Platón, sí. Amor más tradicional. Dale, Bautista, speak. Y yo al menos no te escucho. Está. No se escucha, Bauti. Es que sí, me recuesta. La revolución se nos fue hoy. Y viste que uno se piensa muy progresista de la boca para afuera, pero después cuando tiene que incurrir en la práctica, está atravesado de un montón de prácticas culturales que lo atan por todos lados, ¿no? Es que hay que imaginarse, sí, una situación simple, una amistad de 3. Ya meta a Nora y a Ana, nada que ver. Pero una amistad de 3. Siempre va a haber uno que va a estar más alejado, más ignorado, por así decirlo. Y eso mismo también puede pasar en una relación así poliamorosa. Uno capaz que no va a ser el menos amado, por así decirlo. ¿Ahora sí se me escucha? Sí. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Se te escucha, pero no dijiste nada. Ahora te Bien. muteaste. Ahora te muteaste. Ahora, Dios santo. ¿Cómo costó? No, que decía que, o sea, re respeto las relaciones poliamorosas, tipo, me parece re bien para quien lo haga, pero yo no podría ir a esa mentalidad, no sé, tipo, no llego a esa. A esa no llegué. No podría porque me daría muchos celos o X, o tipo, no podría estar en eso. Te trataron de tóxico igual, ¿eh? ¿No se vuelve enfermizo, profe, a largo plazo? Literal. Las relaciones monogámicas. También puede ser que haya relaciones poliamorosas que sean tóxicas. O sea, no depende de una u otra cuestión, sino de construir este sentido de que el otro no me pertenece, ¿no? De que el otro no es de mi Profe, propiedad. perdón, tengo una consulta. Sí. Además, las relaciones así poliamorosas, ¿no vienen siempre como de esto de, bueno, intentar una relación poliamorosa por revolución? ¿O de verdad a la gente le nace del alma ser poliamoroso teniendo las categorías y todas las formas y las Bueno, pero costumbres a de las vos te relaciones nace del alma ser monogámica. No, pero tenemos A la costumbre nosotros nos nace instalada. A la del gente le alma nace ser. solo por la revolución. Pero tampoco es que nos nace, o sea, nacimos culturalmente, claro, Claro, hay una sociedad que impone la forma monogámica como el ideal, ¿no? claro, por eso mismo, Igual, no se me hace que sea como tan fácil imaginarte y verte y poder estar fuera de con lo que naciste y ves en todos lados. Profe, sí. igual también yo creo que ellos ahí en el banquete también trataron de proyectarlo a lo que era la polis también, y en ese sentido, por eso para mí no me parece demasiado malo el tema del poliamor. O sea, la sociedad, si yo en la sociedad tendría, si quiero ser una persona realmente rica, en conocimiento, tengo que poder relacionarme y poder compartir con todo tipo de personas, sin hablar de ideologías, el de derecha, el de izquierda, el del medio. Yo creo que el amor está también vinculado a eso. Y esto, como usted decía, el tema de la monogamia, a lo mejor capaz que lo estructuraron en un tema individual para separar a la sociedad de alguna manera, ¿no? Está todo en pos del funcionamiento de una gran maquinaria capitalista, ¿no? Esto es un poco lo que dice, hay un libro de Deleuze que se llama
el antiedipo, y obviamente es funcional el matrimonio heteronormativo, heterosexual, a una máquina, ¿sí?, capitalista que necesita reproducir la fuerza del trabajo permanentemente. O sea, obviamente que todas las facilidades van a estar desde lo cultural, desde lo económico inclusive, avaladas por un sistema. Yo pienso en una política que yo apoyo muchísimo como el procrear, que me parece re interesante, pero el procrear no se lo dan a solteros, ¿sí? Esa es la realidad. Se lo dan a personas que han formado una familia. Digo, para pensarlo como una cuestión o de cuestionamiento también al sistema de producción capitalista. Triste, dice Brisa, ¿no? Pero todo el sistema está diagramado de esa manera, ¿no? Hay más posibilidades para las personas que conforman un matrimonio, y un matrimonio además heteronormativo, que para las personas que tienen afectaciones libres, ¿sí?, que no tienen una responsabilidad afectiva con otros. No sé, pienso que si bien obviamente nos deconstruimos bastante sobre estos ideales de por dónde tiene que pasar el deseo, por dónde tiene que pasar el amor, tenemos un sentido muy profundo de propiedad, que también podría analizarse como propiedad privada, ¿no?, y del otro. Si el otro me pertenece, bueno, me parece que hay que deconstruir estos sentidos. El otro no te pertenece. Después cada uno puede tener su relación monogámica, poligámica, y para mí tiene que ver con una cuestión de elección. Después, al final de la clase, como siempre termino leyendo algo, le voy a leer algo sobre un libro que se llama Ética Amatoria del deseo libertario y las afectaciones libres y alegres, hablando un poco sobre esta cuestión de lo que hoy se conoce como el poliamor, ¿no? Bien, sigamos. El otro discurso que sigue es el de Agatón. Sigamos, que nos queda media hora, y además teníamos que repasar un poquito del trabajo por ahí. ¿Qué dice Agatón? Naides. Agatón plantea tanto el discurso de Aristófanes y Ereximaco, y lo lleva también, digamos, pone un tinte, una línea de rectitud, bueno, pensando en el tema de los mejores, y los semejantes, Bien, ¿por qué dice que es el más joven? Eso está bien. Porque Porque escapa siempre de la ancianidad y se ve mucho en la juventud, básicamente. Eso es lo que quiere decir, lo que interpreto. Lo mismo que dice Bárbara. Si es bello, es joven. Bien. A ver, yo estoy buscando algo. Dice... Pero no era él también que decía que era bueno enamorarse de los más jóvenes porque ellos no habían llegado al conocimiento. ¿No era al revés? ¿O lo entendí mal? claro, porque después Estoy en la duda también. Agatón es el que termina conversando, digamos, en cierta manera con Sócrates y diciéndole de que él lo que le anhelaría tener la sabiduría de Sócrates, pero Sócrates le dice en definitiva que para él le falta todavía para ser sabio, que y ahí empieza como, no sé si se puede decir que es un ágape, no sé, pero así como que se tiran flores continuamente. Creo que el que dice que no hay que enamorarse de los jóvenes es el segundo, el que hace la división entre los dos amores. No me acuerdo el nombre.
Sí, en un momento se ponen a discutir y le dice, bueno, si te pones a discutir con Sócrates nunca vas a dar tu discurso, Agatón. Y dice lo siguiente, dice, y no tengo problema en entrar en tema, ya que podré reanudar en otra ocasión mi conversación con Sócrates. Esto es un poco lo que ustedes decían, se ponen a discutir con Sócrates, se van, ¿sí? Y Fedro los para y le dice, che, bueno, vos tenés que rendir la alabanza al amor, ¿dónde estás? ¿A dónde te fuiste a discutir con Sócrates? Dice, creo entender que todos los que han hablado hasta ahora han elogiado no tanto a Eros, sino a la felicidad que este Dios proporciona. ¿Quién es el autor de tanta dicha? Nadie lo ha expresado y sin embargo la única manera de elogiarlo es explicar la naturaleza del asunto en cuestión. Por lo tanto, para alabar a Eros es necesario definir qué es el amor y ensalzar sus beneficios. De todos los dioses, Eros, sin ofender a los demás, es el más feliz, porque es el más bello y mejor. Es el más bello, Fedro, porque es el más joven de entre los dioses. Ahí está lo que le decía por ahí, un poco, no sé si era Bárbara, no me acuerdo, porque hablaron varios, ¿sí? Y prueba de ello, o prueba de lo que digo, lo proporciona él mismo, al huir de la vejez, aunque ella corre rápido, mucho más de lo que quisiéramos. Eros la detesta y se aleja de ella siempre que puede, mientras que acompaña a la juventud, goza con ella siguiendo esa antigua máxima que dice que lo semejante busca siempre lo semejante. Estoy de acuerdo con Fedro sobre muchos puntos, pero no puedo convenir cuando dice que Eros era la más antigua de los dioses, más que Crono y Japeto. Sostengo que es el más joven de los dioses, y siempre es joven. Las viejas disputas de los dioses, que nos refieren a Hesiodo y Parménides, de ser ciertas, han tenido su origen en la necesidad y no en Eros. De ser por Eros, no habría sucedido mutilación ni otras formas de violencia entre los dioses. La paz y la amistad les hubiera unido, como sucede desde que Eros reina sobre ellos. Es joven y además delicado. Homero afirma que Ate es una diosa y además delicada, cuando señala que los suyos son en verdad pies delicados, ya que no los posa en el suelo, sino que ella camina sobre la cabeza de los hombres. Bien, está bien, ubica, ¿sí?, al amor con respecto, ¿sí?, al ser joven. Obviamente que la belleza estaba también en la juventud, ¿no? Y después, cuando termina el discurso de Agatón, todos lo aplauden, ¿no? Como diciendo, bueno, se terminó acá, es el que ganó la tragedia, es el que ganó esta discusión, en definitiva, hasta que, chan, 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 viene Sócrates. ¿Y Sócrates de quién aprendió todo sobre el amor? Él dice, de Diótima. Sí, él dice, todo lo que aprendí sobre el amor lo aprendí de una mujer. Es excelente, porque además me parece que es excelente en el sentido de decir, bueno, yo no sé nada del amor. O, nuevamente empieza con esa idea de yo solo sé que no sé nada. Yo solo, todo lo que sé lo aprendí de una mujer. Además, ¿no? De una persona que, obviamente, como ustedes saben, era considerado un ser inferior. ¿Y qué dice Sócrates? Bueno, en parte dice un poco, ¿sí? Al fin una mujer en el fin de la historia. Hey, vimos un montón de mujeres. No me pueden decir que esta propuesta de trabajo y esta propuesta metodológica que presenté, ¿sí?, no tiene mujeres. Hay mujeres en todo, en todo. O sea, Gambaro es una mujer, Butler es una mujer, ¿sí? Y estamos pensando en la cuestión del género, obviamente, permanentemente. Bien, Brisa, perdón que te interrumpí. ¿Qué decía? No, creo que Ana igual se refiere más al hecho de que al fin una mujer no en un relato de Platón. Sí. En eso. Bien, y fíjense, bien, dice lo siguiente Sócrates, está claro que en cualquier caso se desea lo que no se está seguro de poseer, lo que no existe en el presente, lo que uno no posee, lo que uno no tiene, lo que a uno le falta. Me hace acordar a Cristian lo que decíamos y discutíamos. Esto significa desear y amar, dice Sócrates. En primer lugar, el amor es el amor de alguna cosa. En segundo lugar, de una cosa que falta. Y acá está la falta en el otro, ¿no? Como permanentemente buscamos suplir, ¿sí?, nuestra falta en el otro. Y lograr la completud, ¿sí?, o estar completados por el otro a través de encontrarnos, ¿sí?, con ese otro.
Y vuelve también a esta idea, me parece que esta idea también está relacionada un poco con la separación que hizo Zeus, ¿sí? De los andróginos. Yo logro la felicidad con un otro y un otro me completa porque hay algo que me falta, ¿sí? Es una carencia, dice Sócrates, el amor. Es algo de lo cual yo carezco, ¿sí? Para que yo realice un aprendizaje y pueda saber, inclusive, es necesario que primariamente haya algo que ignore, ¿no? Pienso en estos términos, ¿no? Pienso en estos términos de que para que haya aprendizaje, uno tiene que primero ignorar algo. Entonces es carencia, ¿no? Ya me fui con Sócrates, ¿no? Yo si elijo uno, elijo a Sócrates, pero bueno. Comprender que todavía falta algo. Claro, obvio. Dice, además sigue adelante, dice, ¿no habíamos acordado en que se aman las cosas cuando se carece de ellas y no se poseen? Dice Sócrates. Dice, quiero en cambio referirte a la conversación que mantuve un día con una mujer de Mantinea, de nombre Diotima. Entre muchas otras cosas era mujer muy sabia en cuestión del amor. De hecho, de ella aprendí todo lo que sé sobre el amor. Te señalo otro gran mérito. Fue Diotima quien, prescribiendo determinado sacrificio, libró a los atenienses durante 10 años de una peste que lo amenazaba. A fin de mantener un orden y un método, voy a referir la conversación que sostuve con esta mujer, dice. Dice, ella intentó probarme que el amor no es bello ni bueno. Para lograr su objetivo prácticamente hizo uso de las mismas razones que había empleado yo contra Gatón. Dice, por lo tanto, habiendo reconociendo que el amor no es bueno ni bello, concluyo que no es necesariamente feo o malo, sino que entre dos cosas contrarias ocupa un término medio, ¿sí? Bueno, sigue ahí dando, obviamente, todas las definiciones, después, obviamente, vayan y léanlo, pero en principio es esta la discusión. No me quiero ir y perder en la lectura de Sócrates y del libro porque sé que los aburro, ¿sí? Cada uno podrá ir y revisar a Sócrates. Es perfecto y Agatón responde que debe ser imperfecto, porque el amor siempre es una búsqueda de algo que no se tiene. Perfecto. El Eros ama la belleza, entonces la belleza es algo que falta, ¿no? Perfecto, bien. Todo esto, guárdenlo. ¿Sí? Todo esto hagan en esta ocasión un copiado, ¿sí? Anoten y tomen apuntes para después, porque les va a servir para la construcción del trabajo práctico. Esto obviamente que lo retoman, ya lo dije, la falta en el otro lo retoma Freud, lo retoma después Lacan, lo retoman, sí, el psicoanálisis, pero también es interesante pensarlo. Vamos al trabajo práctico, ¿sí? Esto me interesa un poquito para dejar 20 minutos al menos, me parece que con 20 minutos está bien, ¿sí? ¿Cómo van? ¿Pudieron ver el trabajo práctico? Sí, verlo sí, hacerlo todavía no. Queda una semana. Sí, profe, en mi situación estoy medio atrasado con todas las materias, así que lo voy tirando ahí de a poco. Pero de a poquito vamos. ¿Quieren que vayamos repasando una por una las preguntas o es fútil eso? Yo entendí más o menos las preguntas. Si quieren las repasamos, pero como quieran. Las preguntas también son, dentro de todo, son entendibles. ¿No hay dudas? Entendimos. ¿Cómo? Que nosotros con mi grupo también entendimos. Nada más que bueno, falta realizarlo, pero después vamos bien. Quizás no explicarlo, pero dar orientaciones quizás sea un poquito más útil porque las consignas son muy claras. Ay, qué elogiosos que son conmigo, che. Lo armé yo el trabajo práctico. Es capaz que darle relecturas a los textos y ir analizando de vuelta todo. Bien, denme 2 segundos, ¿sí? Lo estimamos, profe, lo estimamos. Porque tengo que corregir. Si no tuviera ese pequeño espacio de poder. Pero bueno.
en definitiva. ¿Es difícil el trabajo práctico? A ver, porque de esta forma, ¿sí? Yo también. Está bien, creo yo. Tipo, va acorde a lo que vimos. Todos están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, ahí se ve, profe. Bien, Sí, ahí se dice ve. la primera, ¿cuáles son los personajes principales que intervienen en la obra de Sófocles? No todos los personajes. Principales. Principales. ¿Sí? Personajes principales. No todos los personajes. Arma una red conceptual donde aparezcan la relación de parentesco entre los mismos. ¿Sí? Pero, profe, no son muchos que digamos. No, pero por ejemplo, no quiero que me pongan cuando aparece Tiresias, por ejemplo. No me interesa. Pero el hijo de Creonte sí. Hemón, creo. Bueno, sí. Personajes Sí. secundarios. Personajes secundarios. Rellena. Relleno, sí, es como que Pero Hemón entró es en un un dato capítulo de solo. color también. Hemón es un dato de color porque está relacionado con Antígona. Bueno, Está relacionado con lo que paga Creonte por su falta a los dioses. Para Sí. mí va, creo yo. bueno, pónganlo. Perdón, ahí están viendo mi esboce brevemente la discusión entre Antígona e Ismene. ¿Cuál es la decisión que toma cada uno? ¿Sí? Acá me interesa que ustedes analicen cómo Antígona desafía la ley, ¿sí? Y en otra parte Ismene, ¿sí? O Ismenes, es obediente, es de la ley, ¿sí? De la ley humana, obviamente. Estamos Le hablando de la supera ley el humana y del miedo. edicto público de Creonte. Claro. Dice, ¿cuál es el rol que se le asignaba a las mujeres en la antigua Grecia? ¿Es posible pensar en una antigua como una expresión de rebeldía y resistencia al poder? Justifique su respuesta. Quiero respuestas personales, producciones personales y propias, ¿sí? Este fin de semana me parece que es prudencial, ¿sí? Para que se sienten a escribir. Es prudencial, ¿sí? Acuérdense que aquellos que quieren promocionar esta materia o tienen intenciones de rendir un coloquio o lo que sea, tienen que sí o sí cumplimentar con las fechas, cumplimentar con ciertos requisitos. Pregunta número 4. ¿Es posible pensar la figura de Creonte relacionada a los conceptos de autoridad y poder? Fundamente su respuesta. Bien. 5. Acá lo que yo quiero ver, ¿sí? Es también que se pongan un poco en el rol y en la posición de Creonte cuando toma la decisión, ¿sí? De no enterrar a Polínices y sí a Eteocles. ¿Bien? No rendirle funerales. Viene de una guerra civil, ¿sí? ¿Lo han hecho citar en otras materias? ¿Saben citar? Y sí, con las normas APA. Vamos, bueno. Si está citado con la norma APA, suma punto como loco. El trabajito. ¿Listo? ¿Sí? Todos citas. No todos citan, no todos citan. No todos 50 citan, sí. ¿sí? Profe, una Después, pregunta. No después, recuerdo si el trabajo tiene una pauta de extensión. ¿de extensión? Ajá. No tiene una pauta de extensión. Sí está, les dije que eran Arial 12, interlineado 1,5, ¿sí? Obviamente no me van a hacer un trabajo de una hoja, ¿sí? Yo creo que ya están en la universidad, pueden hacer un trabajo con mayor desarrollo y no me van a hacer un trabajo de 20 o 30 hojas, ¿sí? Se los pido por favor, no me da la vida para leer un trabajo de 30 hojas. ¿Sí? Un término medio, entre 8 hojas, 6 hojas, está bien. Hay veces que menos es más. Hay veces que menos es sencillamente menos. Pero que tengan una extensión, que tengan un desarrollo, que puedan encontrar una cita. ¿Sí?
hay que sentarse a hacer el trabajo de la escritura, que es lo más difícil, sobre todo entendiendo de que ustedes, los de la licenciatura, van a tener que hacer una tesis, ¿no? Y sentarse a redactar una tesis, y después llegamos a esa instancia diciendo, no, ¿por qué no nos hicieron escribir nunca? Bien, según la obra de Gambaro, ¿qué relación podría establecerse entre la dictadura cívico-militar, la figura del desaparecido, la bola de Plaza de Mayo y la obra de Antígona de Sófocles? Me parece que todo, o sea, todo el trabajo práctico está estructurado en cómo estuvieron estructuradas las clases también. Si no hay algo que digan, ah, ¿y esto dónde lo sacamos? ¿Sí? ¿Para que alguien quiera entrar? Bien, y por último está la cuestión de, en términos de la pensadora Butler, ¿cómo simboliza ella la figura de Antígona? ¿Puede existir una relación entre Antígona y el feminismo? ¿Qué significa la autora que hay vidas que merecen ser vividas y vidas que merecen ser lloradas y vidas que no merecen ser vividas y las que no puede ejercerse ningún tipo de duelo? Bien, ese es el trabajo práctico. ¿Cómo la ven? Vamos, complicado. De a 4, ¿sí? Le dije. Al menos me pidieron eso. De a 4 personas, les pedí que por favor me manden los integrantes de los grupos. Todavía nada. ¿Sí? No hay nada. Ya te lo pasamos, profe. Bien. Nada. Eso por ahora. Si hay alguien que tiene una duda, una consulta del trabajo práctico. Yo tengo una consulta en Dale, María. relación al trabajo práctico. Quería saber dónde quedaban las clases que grabás, o se las suben en algún lado. Bien, si ustedes quieren yo se las mando. En verdad, las primeras 2 clases que nosotros tuvimos yo no la pude grabar porque no me hicieron una cuenta o no tenía la cuenta en Cursa, ¿sí? Lamentablemente, esas clases no están grabadas. Yo lo que puedo subir son estas últimas 2 clases, pero estas últimas 2 clases hablamos, creo, una de Butler, ¿sí? Y esta del banquete. Yo si quieren las puedo subir o les puedo compartir un drive o... No sé si será muy extenso para bajarla, ¿sí? Pero las otras clases lamentablemente no están porque yo no podía grabarla, ¿sí? Ahora sí puedo grabarla. Sí, no, yo decía esta, no la anterior. Sí, la anterior está. Ah, Yo, bueno.